Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a nuestro canal Clases de Profecía? Nuevamente es un gusto saludarles y qué bueno que estén aquí, que estas clases les esté sirviendo de bendición para su crecimiento espiritual. Estamos llevando a cabo la temática de una introducción o unas pequeñas clases para que podamos aprender la estructura de todos los profecías que menciona Daniel y Apocalipsis. Algo general, algo básico, porque hay personas que tienen un conocimiento más alto, pero esto es algo sencillo, algo básico para que todos vamos a entender. Siendo así, allí te invito donde estés, que te pongas en modo oración para tener una palabra corta y darle inicio a esta clase. Oremos, querido Padre, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para entender estas grandes profecías como las entendió Daniel. Al menos que cuando las escuchemos podamos saber de qué se está hablando, si es tu voluntad. Bendice a aquella persona que está viendo y escuchando estos temas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como la base que estamos diciendo es la maqueta profética del arquitecto Lascarro, vamos a mirar algo importante, el segundo reino o eh, lo que representa el pecho y las manos de la estatua, ¿cierto? Como fundamento o como base, Daniel 2, capítulo 29 y versículos hacia adelante en su interpretación, versículo 39 en adelante nos dice que la interpretación, Daniel le muestra al rey Nabucodonosor lo que ha de surgir en los reinos futuros. Entonces acá les traté de hacer un pequeño resumen como introducción para explicarles el siguiente reino que son los medos y los persas. Entonces, Babilonia inicia desde el año 606-605 hasta el año 539 antes de Cristo. Este periodo tiene su fin en el año 539, ¿cierto? 539. Allí inicia otro periodo de tiempo, que es el de los medos y de los persas, medos y los persas. ¿Cuándo lo inician? En el año 539. ¿Cuándo finaliza? En el año 331. Muy bien, aquí vamos a mirar algo importante. Vamos a mirar, vamos a borrar esto acá. Eh, el siguiente reino que se ve, según Daniel, capítulo Daniel 2:39, Daniel 2:39 nos menciona que y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, ¿cierto? Entonces, este es otro reino en Daniel 2:39. Pero este reino en la estatua es comparado con pechos, creo que son pechos, y brazos, pechos y los brazos. Y además de esto, por un metal, que es oro, y ahora sigue lo que es plata, ¿cierto? Un metal, que es plata. Bueno, vamos a hacerlo aquí como una división. El resultado de esto es que este reino es reino igual a los medos y persas. Medos y los persas. Pongámosle Media y Persia. Ahí están. Estos periodos de la toma como tal, Babilonia empezó a conquistar varias pequeñas naciones, y el que estaba en su grande poder eran los babilonios. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, ya estaba confiado y se enorgullecía por sus grandes tropas. A cargo de Ciro, ellos invaden a Babilonia, le cortan el río, era la principal fuente de comercio, distribución y de riqueza, y la historia o algunos historiadores nos relatan que ellos estaban embriagados, estaban comiendo, bebiendo y en fornicación, adulterio, en estas fiestas del rey y profanando los utensilios de Dios.
allí en esta toma, cuando llega Ciro, el comandante Ciro, y asitia la ciudad, asitia Babilonia y toma al reinado, entra al palacio y mata a el rey Belsasar. Entonces acá podemos ver que empieza un nuevo inicio, ¿cierto? Un nuevo inicio con los medos y los persas. Daniel, al Nabucodonosor se le mostró que eso representaba los pechos y los brazos, pero si usted cruza los pechos, los dos brazos, va a ver que uno está encima del otro. Eso quiere decir que uno de los dos iba a ser más fuerte que el otro. Sin embargo, estos dos iban a trabajar juntos para derrocar al gran imperio que estaba en aquel entonces, que era Babilonia. Entonces acá podemos ver que era representado por otro metal que era la plata, ¿cierto? La plata es un elemento que se utilizaba mucho, que estaban en sus armaduras y en sus elementos de guerra. Entonces acá un elemento que es en Daniel 2.39 está lo que es pechos y plata, que representa los medos y los persas. Pero como veníamos diciendo, muy claro todo hasta allí, ¿cierto? Muy claro todo hasta allí. Pero acá empezamos a tener algo muy importante. Vamos a mirar Daniel 2.39. Esto lo vamos a borrar y vamos a dejar Daniel 2.39. Y vamos a dejar aquí solamente un metal, ¿cierto? Vamos a dejar el metal que es plata, plata y los pechos. Vamos a poner los pechos. Pechos. ¿Cierto? Plata, plata y pechos. Y aquí Daniel 2.39, ¿cierto? Ahí está muy bien. Entonces, como vamos en una línea estructural, cuando usted se va al libro de Daniel, Daniel capítulo 7, vamos a mirar Daniel. Vamos a poner acá. Esto más Daniel capítulo 7 y vamos a mirar los versículos. Daniel capítulo 7. Los 3 y 4 eran relacionados con esto. Vamos a mirar el versículo 5. Vamos a mirar hasta dónde es. Daniel 5. Daniel capítulo 7, 5. Daniel capítulo 7, versículo 5. Aquí aparece una bestia. Y esa bestia, ¿quién es o qué es? Aquí aparece un oso. Las características de este oso es que tenía tres costillas en su boca, ¿cierto? Tres costillas en su boca, que ya las había devorado. Y también que un lado era más alto que el otro, un lado más alto y el otro más bajo, lado, ¿cierto? Es lo que podemos, las características que podemos identificar acá. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 5, dice: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en la boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, traga mucho. Y después de esto yo miraba y aquí otra semejante a un leopardo. Ahí, ¿cierto? Esta bestia de Daniel capítulo 7:5 y los pechos de Daniel 2.39 es lo mismo. Es lo mismo. ¿A quién representa? A los medos y persias. Los medos y los persas. ¿Qué es el segundo reino de la estatua? Segundo reino de la estatua, ¿cierto? De la cabeza, los pechos. Y es plata, pecho, oso y costilla. Entonces, el segundo reino y la segunda bestia de Daniel capítulo 7. Entonces aquí está Daniel 7 y Daniel 2, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, lo mismo. Entonces, vamos a mirar las características, algunas características que se nos mencionan allí, ¿cierto? Porque Daniel solamente le dice que sus pechos eran de bronce, solamente se menciona allí.
Pero acá hay otra característica hablando de ese reino. Voy a leérselas tal cual como dice acá, tal cual, y ustedes me ayudarán. Muy bien, mira cómo dice. Eh, el oso, la segunda de estas cuatro grandes bestias, como los pechos, brazos de plata de la imagen del sueño Nabucodonosor, representan al imperio medo y persa, lo que estamos explicando. Se compara con los medios y los persas con un oso debido a la crueldad, sed de sangre que los caracterizaba. El oso es el más voraz y cruel de los animales, el, el cual se alzaba de un lado que del otro. ¿Qué significaba eso? Los medos y los persas formaban una confederación de aliados donde la supremacía lo llevaba los persas militando como superiores. Entonces los persas eran más superiores. ¿Qué significaban las tres costillas? Representan los grandes reinos que ellos conquistaron, los principales. Ellos conquistaron todo el mundo, pero donde se jactaban y decían es que nosotros derribamos a estas ciudades fueron Lidia, Egipto y Babilonia. Eran unas grandes potencias que el mundo les temía, pero en la alianza de los medos y los persas derribaron a estas potencias. Eso fue la conquista que ellos dieron y Persia reinó hasta el año 31 cuando fueron derrotados por los griegos en la batalla de Arbelena. Entonces, pues este reinado como tal tuvo también su fin, ¿cierto? Tuvo su fin, pues porque Daniel al rey Nabucodonosor en la estatua se le dijo pues que vendría uno y después venía otro. Y Daniel 7 dice que después de este oso vendría otro poder. Entonces, acá podemos ver que estas costillas, el oso representa lo agresivo, ¿cierto? Agresivo y sangriento que era este poder. Y las costillas representan entonces que tenía ya conquistadas Lidia, Babilonia y Egipto. Estas fueron sus grandes conquistas, Lidia, Babilonia y Egipto. Y entonces vamos a recordar nuevamente que la cabeza de plata con sus pechos, que un lado es más grande que el otro, representa a los medos y los persas. El oso y los pechos es igual que lo que es el imperio o el poder de los medos y los persas. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el año. Empecemos otra vez. Una línea de tiempo. Que el periodo que duró 539, su conquista, máxima conquista, su alto poder, su apogeo, y fue hasta el 331, ¿cierto? Estamos hablando antes de Cristo, aquí todavía no estábamos viniendo, ¿cierto? Todavía Cristo no aparece en la historia de una manera principal o directa, ¿cierto? Entonces, ¿este qué es? Es el periodo de los medos y los persas. Medos y los persas. Y es lo que se entiende así. Ah, muy bien. Ahora estoy entendiendo, dirá alguno. O sea que decir que los pechos de la estatua de Daniel 2 es lo mismo decir que el oso de Daniel capítulo 7, versículo 5. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. O sea que los dos, aunque se habla de diferente capítulo, viene diciendo el mismo poder, el mismo reino. Sí, son los medos y los persas. Ahora, como le estamos dando estructura al capítulo, por eso hay que leerlo bien estructurado, bien con bastantes fundamentos. Estamos ubicándonos profecía de Daniel 2 y Daniel 7 como una estructura. Daniel 2:7, ¿cierto? Estamos sumando eso. Pero resulta que cuando
si ustedes estudia la Biblia, voy a borrar por aquí, ¿cierto? Por acá, para describirla, resulta que cuando usted va a Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, pongámosle más 8. Aquí en Daniel 2, vamos a hacer un pequeño resumen. Daniel 2, estatua, ¿cierto? Y que uno de ellos representa a los medos y los persas, específicamente las manos y los pechos. En Daniel capítulo 7 está un oso y que representa los medos y los persas. Y en Daniel capítulo 8 cambia todo. En Daniel capítulo 8 aparece un carnero. Entonces, Daniel capítulo 2, estatua con los pechos, representa a Babilonia. En Daniel capítulo 7, un oso representa... no, espera que me equivoqué. Daniel capítulo 2, versículos 39, nos habla de las manos, el pecho, que representa a otro reino, ¿cierto? Y ese reino representa a el oso, que es lo mismo, el oso y los pechos, a los medos y los persas. Bien hasta ahí, medos y los persas. Pero que en Daniel capítulo 8 ya no aparece como estatua, no aparece como oso, sino como un carnero, ¿cierto? Cambia la simbología. Ahí es donde las personas dicen, ay, no, eso tan enredado, yo no entiendo, tan difícil. No, no, no. Estructuremos la profecía desde lo mismo. Entonces, decir Daniel 2.39, Daniel 7.5 y Daniel 8.1 en adelante están hablando de Media y Persia. Es lo mismo en este contexto porque la estamos estructurando. Entonces, cuando usted lea Daniel 2.39, Daniel 7.5 y Daniel 8.5, se está refiriendo al mismo poder que son los medos y los persas. ¿Qué es lo que ustedes tienen en cuenta? Que Dios le explica de distintas maneras y según el contexto. Es válida la pregunta que estás haciendo. ¿Y por qué cambian las cosas? ¿Y por qué? Pues es el lenguaje en el cual se está presentando o el sentido en el cual Daniel está mostrando la prioridad del mensaje. Acá es el Daniel capítulo 2, el mensaje principal era el establecimiento del reino eterno. En Daniel capítulo 7 era volver a presentar los reinos y le sumaban a eso más adelante la escena de juicio, ¿cierto? Era haciéndole énfasis a mostrar cómo a través de los reinos se presentaba la escena de juicio en Daniel 7. Y en Daniel capítulo 8 se le está haciendo énfasis a el lenguaje y literatura y enseñanzas y todo lo que tenga que ver allí en el capítulo con el santuario. Aquí día de expiación y aquí día limpieza del santuario. Por eso Daniel 8:14 dice, y hasta 2300 tardes luego el santuario será purificado. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, que estos animales, bueno, al menos aquí el oso es un animal, un animal sucio, ¿cierto? Un animal que no forma parte de los ritos y los sacrificios que se hacían en el santuario. Pero vemos que aquí el cordero, hablando del mismo, los medos y los persas, enfatiza, no cambia el sentido con el cordero, con el carnero. ¿Por qué? Porque se está hablando de simbología del santuario celestial y por eso cambia el uno del otro, según
su contexto. Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 3, que es exactamente refiriéndose a los medos y los persas. Claro, aquí es más directo, presta atención y verás. Daniel capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vi en visión y vi que yo estaba en Susan y que la cabecera del reino de la provincia de La. Vi pues en visión cuando junto al rey Ulaí alcé mis ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos y dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro y el más alto subió a lo postero. Y vi que el carnero hería con cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de ella, ni había quien librarse su mano y hacía conforme a su voluntad. Eh, ¿Cuál? Hasta ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo mismo? Dice allí en este carnero tenía que un cuerno más grande que el otro, las mismas características. Un lado de su hombro o su costado era más alto que el otro. La mano estaba por encima de la otra, las mismas características. Y entonces Daniel se le muestra en la interpretación que ese carnero representa a Babilonia. Entonces acá vino, en el versículo 20, Daniel 9:20 dice, aún estaba yo hablando, pecador, y suplicante a Dios, y todavía estaba hablando, y Gabriel vino, y me hizo entender, y habló conmigo, dijo, Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría. Al principio tus súplicas eran, pero se le fue dada. Acá a Daniel se le va explicando cada una de la visión que Daniel tuvo, la visión. Vamos a mirarlo desde el versículo 19. Aquel carnero, versículo 20, 8:20 dice, aquel carnero que vistes que tenía dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:20. Entonces pongámosle acá, Daniel capítulo 8:20. ¿Quiénes son estos? Media y Persia, los reyes de Media y de Persia. Esta es la estructura que se le da. Vamos a terminar leyéndole, ¿cierto? Un pedacito que saca así del libro y dice así, referente a esto, referente a Daniel 8:3:20, dice, uno de los cuernos más alto del otro indica que uno de los poderes estaba doble monarquía, Medo y Persia. Iba a ser más fuerte que el otro. Los persas dominaron los medos. El carnero herió en todas las direcciones, así los medos y los persas conquistaron los otros reinos a su alrededor. Ciro conquistó a Lidia en el año 547 y Babilonia en el 539 y hasta Egipto y Nubia en el año 529. Darío hasta Aspestes fue hacia el norte contra los escitas en el año 515. En los tiempos del rey Asuero, Medo Persia había ya logrado un acumulamiento de 127 provincias. Entonces vemos que Esther 1:1, Esther 1:1, 1 y 2, dice que hasta aquí los medos y los persas habían conquistado las 27 provincias, las más importantes. Entonces, vamos a repasar nuevamente esto, muy importante. La estatua de Daniel capítulo 2, y cuando habla de los pechos, es los medos y los persas. En Daniel capítulo 7, versículo 5, que habla del oso, son los medos y los persas. Y Daniel capítulo 8, cuando ve un carnero, y el versículo 20 dice que son los medos y los persas. Entonces, para poder entenderla bien en detalle, usted va a estudiar siempre junto la estatua de Daniel 2:39, Daniel 7:25, 7:5, Daniel 7:5, que es el oso, y Daniel 8:1,
y versículos 20, que dice que ese carnero y que el oso y que la estatua representan a los medos y los persas. Y entonces, eso hasta dónde nos lleva, o hasta cuándo fue conquistado. Pues los medos y los persas duraron desde el año, los medos y los persas, periodo, entonces pongamos periodo de conquista de los medos y los persas. Medos y los persas iniciaron en el 539 y terminaron en el 331. Medos y persas. Este fue el tiempo que duró el periodo de los medos y los persas, del año 539 al 331. Recuerda siempre estudiarla de esta manera, como se nos está presentando esta profecía, la estructura, algo general, para tener un mayor entendimiento. Sé que la estudias de muchas maneras, pero cuando damos una estructura y la ponemos en nuestra mente, es más fácil de entenderla. Espero que esta clase te haya servido de bendición y de crecimiento espiritual. Solamente hemos estudiado dos reinos, Babilonia, los medos y los persas. Y quedan más por estudiar y lo vamos a montar en un próximo video. Jehová Dios te bendiga y que todo lo que hayas aprendido sea para tu crecimiento espiritual y para mi crecimiento espiritual. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.